Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Hace unos días salió la nueva versión de Launchbox para Android, un frontend o interfaz para nuestro sistema de emuladores, con el que tendremos nuestra librería de juegos organizada con sus carátulas e información adicional. En el vídeo de hoy veremos qué nos ofrece este sistema Launchbox para Android, así como pues una prueba general de funcionamiento para ver qué nos ofrece. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Como siempre empezaremos explicando qué es Launchbox para los que no lo conozcáis. Pues Launchbox es un front-end o game launcher, pedazo de inglés, para juegos y sistemas de emulación que lleva bastante tiempo en el mercado de la mano de las versiones de PC principalmente, y que permite tener nuestras librerías de juegos organizadas con sus emuladores, sus correspondientes carátulas e información adicional, algo parecido a lo que vimos la pasada semana con el sistema RetroX. Pues bien, en esta ocasión traemos al canal la nueva versión de este sistema para sistemas Android, recién salido del horno hace apenas una semana. Para poder descargar la versión de Android bastará con que proporcionéis vuestro email para que se os envíe un enlace de descarga. O bien lo descargáis en el dispositivo Android o directamente en el PC y de ese modo realizar la instalación. Como requisitos necesitaremos Android 5.0 o superior, aunque desde Launchbox se recomienda Android 10.0. Como dispositivos, prácticamente cualquier móvil, tablet o Android TV, aunque tenemos la coletilla de que no se recomiendan dispositivos de marcas chinas. Ojito con este detalle. El sorpresón que me llevo es que aunque la versión sin límite es de pago, si tienes menos de 100 juegos podrás usarlo de manera gratuita sin ningún límite de tiempo. Este es un buen detalle si por ejemplo tienes una selección exclusiva de títulos y no tienes síndrome de Diógenes videojueguil, o si simplemente quieres probarlo a fondo sin el temor de que se acabe el tiempo de prueba. En el caso de que te interese mucho, puedes adquirir una de las licencias que Launchbox ofrece. Sigue chocándome un poco el tema de que haya que pagar, pero bueno. Respecto a la licencia que se compre, detalle importante es el que no tengas límite de dispositivos donde instalarlo. Importante, por si tienes varios en casa. Las opciones de licencia tendremos 3, que realmente serán 2 más un extra. La primera opción será de $10 en un solo pago, pero en el caso de que quieras acceder a nuevas versiones pasado un año, tendrás que hacer un pago adicional de $5. La segunda es una licencia de por vida en un solo pago de $25. Y punto, nada de renovar cada año o cada 2 años. Y la tercera es la renovación de la primera opción por los $5 que antes mencionamos, o convertir la licencia normal en una licencia de por vida por $15. Repito que a mí personalmente no me hace gracia pagar, pero en este caso, si lo puedes instalar en varios dispositivos en un pago único, puede merecer algo más la pena, sinceramente. Una vez introducimos el correo electrónico, nos llegará el enlace para la descarga a nuestra bandeja de entrada. Tras pulsar en el link que se nos suministra, tendremos en unos instantes el archivo .apk en nuestro PC o dispositivo Android. En mi caso he decidido descargarlo al PC para grabarlo en una unidad USB, ya que como dispositivo para esta prueba, vamos a probarlo en la TVBox T95 Max Plus, de la cual ya tuvimos review y prueba en el canal, aunque es un dispositivo de marca china, esperemos que no nos dé problemas. Ahora toca arrancar y conectar la unidad USB para realizar la instalación de la aplicación, asegurándonos de que permitimos la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas. Bueno, y ahora que ya tenemos la instalación hecha, pasaremos a ir importando las carpetas de las ROMs que tengamos, asociándolos a cada una de las consolas que soporta. Vemos que en este sentido Launchbox para Android dispondrá de bastantes plataformas para integrar, incluyendo plataformas como PlayStation 2 o GameCube. Punto a su favor. Eso sí, esta parte de configuración es un poco tediosa. Ahora que hemos completado esta parte, podremos ver las plataformas con sus banners característicos, y tras entrar en cada una de ellas, podremos ver, esperando un poco eso sí, cómo se descargan las carátulas.
La primera vez que intentemos ejecutar un ROM de una plataforma en concreto, se nos pedirá que lo configuremos y, si es necesario, descarguemos el emulador correspondiente. Como detalle decir que una gran parte de las plataformas que se gestionan en este Launchbox se ejecutan a través de la aplicación RetroArch Plus, aunque para plataformas concretas, Launchbox te aconseja la descarga de otros emuladores como Classic Boy o PPSSPP. Ahora sí que sí, tras un rato configurando, echamos a andar este Launchbox con una selección de menos de 100 juegos, por lo que no nos tocará pagar. ¡Oh yeah! La ejecución es muy buena. Obvio un poco las plataformas básicas de 8, 16 bits, portátiles y recreativas, ya que por norma general irán bien. Y me detengo un poco en PlayStation, Nintendo 64 y Dreamcast. Teniendo un procesador Amlogic S905X3, el rendimiento no defrauda y ofrece una buena experiencia para este paquete de plataformas de la zona media. PlayStation va perfecto con títulos como Crash Bandicoot o Tekken 3. Nintendo 64 es perfectamente emulable con los títulos Mario Kart 64 y GoldenEye. Mención especial por este último ya que va bastante fluido, y Dreamcast va casi perfecto con Crazy Taxi y Soul Calibur. Aquí sí que me encuentro con algunos microcortes, especialmente perceptibles en Crazy Taxi, donde no me dejaban escuchar Offspring como es debido. Por último probaremos PSP y, como era de esperar y en su momento nos pasó, es jugable según qué títulos, pudiendo jugar a Final Fantasy Crisis Core o Tekken 6, pero no pudiendo con God of War Ghost of Sparta. Parece que va a cámara súper lenta. Vamos a ver, Kratos, no me mires con esa cara que también me he quedado con las ganas. Una vez que hemos hecho un repaso general, la lista de pros y contras, como viene siendo habitual. Como pros tendremos un sistema que organiza una amplia variedad de plataformas, ofreciéndonos una interfaz visual vistosa con carátulas e información, y la posibilidad de una versión gratuita para máximo 100 juegos que nos permite llevar una selección de nuestros favoritos en nuestro dispositivo Android sin soltar un solo euro, dólar o cualquier unidad monetaria que se os ocurra. Como contras tendremos que tiene un tiempo de configuración al inicio, aunque luego, eso sí, te olvidas de tocar nada más. Y el tema de que sea de pago en las versiones completas. En lo personal, mi experiencia con la TV Box T95 Max Plus fue algo frustrante, sobre todo en las configuraciones iniciales, con algún cuelgue al arrancar en alguna ocasión. Pero, dado que no se recomendaban marcas chinas y que esta advertencia me la he saltado literalmente, puede que estos bugs y fallos se deban a este motivo. ¿Lo habéis probado vosotros? ¿Qué tal os ha ido? Os pido por favor que dejéis vuestra experiencia en la zona de comentarios. Para Android, al menos para mí, es otra alternativa, aunque creo que tenemos por ahí otro front-end para Android totalmente gratuito, próximamente en el canal, por supuesto. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda o te haya gustado. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte para de ese modo dar un empujón para que el canal siga creciendo. Deja tu duda o sugerencia en la zona de comentarios aquí abajo, y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que tienes la opción de unirte para de ese modo dar un empujón extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!